que podamos perder mucho membresía o podamos perder efectividad o simplemente no logremos los objetivos, ya que a veces nos quedamos obsesionados con los métodos del pasado. Y bueno, habría muchos temas que tratar en este sentido. Habría muchas cosas que podamos pensar, cómo actualizar o a qué me estoy refiriendo, pero solamente el día de hoy quisiera hablar acerca de cómo trabajar con los jóvenes en la congregación y poder desarrollar su potencial. En ese sentido queremos entonces enfocar, cómo podemos trabajar con la juventud en nuestros días, ya que como decíamos, la sociedad ha cambiado mucho. Hoy en nuestros días los jóvenes tienen una participación más activa en cada una de las áreas. Ha sido tal la participación que en las empresas, como ya sabemos, desgraciadamente solamente se están buscando ya a los jóvenes para el desarrollo de la misma empresa. Y en todos lados la juventud ha tomado una fuerza muy importante en la política o en la economía o aún también dentro de la misma congregación. Y esto a veces lo podemos decir como tristeza, a veces dentro de la misma iglesia. En aquel tiempo recordábamos, en los tiempos de la palabra de Dios, una persona madura era una persona tomada en cuenta y los jóvenes eran delegados. Y hoy parece que es un poquito al revés. La juventud ha tomado una predominancia en el sentido de la sociedad y también dentro de la iglesia, y a muchos de los hermanos grandes de edad o ancianitos los vamos relegando en nuestra congregación. Esto sabemos que no debe ser así, pero solamente es para poner en contexto cómo aún dentro de la sociedad en general ha cambiado la perspectiva que se tiene de la juventud. Y si en la iglesia nosotros no pensamos de esta manera, lamentablemente no estaremos preparados para poder responder las exigencias que los jóvenes hoy en día están pretendiendo esperar de las iglesias. Cuando viene la juventud a la congregación y ve la condición, digamos, en la cual se encuentra la iglesia, la forma en la que se trata a los jóvenes, la manera en la que se presentan los temas, las actividades que hay dentro de la iglesia, muchos de ellos no se sienten atraídos y simplemente se retiran. Sabemos que la palabra de Dios tiene el poder y la fuerza para poder convertir a las personas, pero también hay que entender que esto era en otro contexto y en otra sociedad donde la juventud estaba más apegada a sus padres, donde los jóvenes tenían un poquito menos de libertad de decisión y simplemente si los padres elegían venir, los jóvenes también estaban dentro de ese grupo o ese ánimo de estudio. Pero hoy en día es muy diferente. Los jóvenes hoy son muy independientes y la mayoría de ellos toman sus propias decisiones y esperan la sociedad en general que la iglesia les pueda aportar un poquito más en cuanto al conocimiento que ellos están esperando o en las actividades que necesitan dentro de la iglesia. Y en ese sentido estamos perdiendo mucha juventud. Los jóvenes de nuestras congregaciones, no sé en las de ustedes, pero en la mayoría de las veces hay jóvenes que por un tiempo se animan, se bautizan y después se retiran de las iglesias. Llega el momento en el que la mayoría de ellos se apartan y habríamos que buscar cuáles son las razones por las que los jóvenes están yendo de algunas congregaciones o se están perdiendo. Sabemos que en muchas ocasiones hemos oído que les afecta las predicaciones que le llamamos acartonadas, donde la mayoría de las predicaciones son en un mismo estilo, hacia un mismo enfoque, solamente reprensión, solamente exhortación. En ocasiones no hay doctrina, no hay motivación, no hay devocional, no hay consagración, no hay otras áreas de entrega a la fe a las personas, sino muchas de las veces solamente hay una línea de temas y a veces no muy bien presentadas. Y también con no un enfoque correcto a las necesidades específicas de la congregación. Ya se habló bastante el día de hoy cómo un predicador debe de tener una visión amplia para saber cuáles son las necesidades específicas que hay en su iglesia. Pero si no se da cuenta y solamente da los temas que le están llegando a la mente, muchas de las veces perdemos a las personas que están necesitando temas especiales, ya sea para matrimonio o sea para los jóvenes que están ahí en la congregación, sea para personas maduras, para mujeres que están solas o solteras o que no tienen esposo. Tenemos que aprender a ver todas las necesidades que hay en la iglesia y poder trabajar en cada una de ellas. Y en este caso el tema que me toca es poner atención también a los jóvenes. Pero al no ponerles atención, al no darles un espacio en nuestro tiempo o en nuestro estilo de predicación o el tema que estamos nosotros presentando, muchas de las veces ellos no se sienten arraigados y su fe no crece dentro de la iglesia. Sumemos a eso que muchos predicadores tenemos una obsesiva
pues opresión hacia los jóvenes, solamente limitándoles, como a veces lo hacemos como los padres, que nada más es no a nuestros hijos, y bueno, cuando están pequeños nos hacen caso, pero ya hay una edad en la que eso ya no es suficiente. Si no enseñaste a tu hijo a tomar decisiones inteligentes, si no lo enseñaste a elegir por sí mismo, si no lo enseñaste a tener conciencia, ese no va a ser suficiente, aunque lo castigues, porque simplemente, bueno, pierde el miedo a la reprensión, porque no fuimos lo suficientemente sabios para poder guiarlo a que él elija y a que lo que nosotros queríamos enseñarle se arraigara verdaderamente en su corazón como una convicción. Dentro de la predicación sucede lo mismo, cuando como predicadores pues solamente estamos y no se debe hacer esto y no hagas el otro. Nos damos cuenta de que un joven hace algo y casi inmediatamente vamos y empezamos a reprender de una manera estricta o dura, pero pues no motivamos de una manera correcta. No es la manera más apropiada ni más inteligente de poder llegar a la juventud cuando no tiene la fe suficiente. A lo mejor hay jóvenes que pueden soportar esa exhortación o ese tipo de trato, pero la mayoría de ellos, estamos hablando ahorita de una sociedad cambiante, en una sociedad donde hay un mínimo de fe, y esta forma de tratarlos no sería la más inteligente para ayudarlos a poder convertir sus acciones en una fe más participativa. Y bueno, pues ya sabemos que también la raíz del mal pues es la falta de educación en el hogar, es la falta de atención de parte de los padres. Por lo mismo que se viene de una sociedad más liberal, la mayoría de los padres no saben cómo controlar a los hijos de una manera cristiana, sino que ya entran en un plano grande, muchos se convierten ya en una edad pues un poco ya más joven o madura, y no se trabajó con ellos desde pequeños. Entonces muchas veces tenemos esa dificultad. Es claro que la Biblia enseña que en el hogar se tiene que iniciar la educación, pero eso es bueno cuando tienes a tu hijo pequeño y tienes la oportunidad de llegar o darle ese desarrollo, pero la mayoría de las veces los jóvenes pues ya llegan pues más grandecitos, de 16, 18, 19 años, y ya no es tan fácil decirle al padre dile o hazle. Entonces muchas de las veces, desde la mala formación que se tuvo, sea por la sociedad que está hoy cambiante, o sea porque son cristianos también, que nunca pusieron atención en una educación correcta hacia sus hijos. Entonces, bueno, aquí no quiero hablar de los muchachos, porque cómo podemos decir que ellos son los que tienen que hacer las cosas, no están aquí presentes. No podemos hablar de los padres, que ellos son los que tienen que hacer esto y esto otro, porque no están aquí presentes. Cierto que todos tenemos responsabilidad, y es verdad que todos somos parte de la solución del problema, pero en este caso, bueno, como predicadores a veces nos toca pues tener que hacerla de todo. En ese aspecto tenemos nosotros que buscar la manera de hacer nuestro mejor esfuerzo, aun cuando el padre no te apoya mucho, o aun cuando los mismos muchachos ni siquiera tienen pues el interés real, o no están tan dispuestos a aceptar la palabra de Dios tal como viene. Entonces tienes que buscar estrategias, siempre de acuerdo a la palabra de Dios, y tenemos que buscar actualizarnos de la mejor manera. Lo primero que yo sugeriría es que debemos cambiar nuestra actitud hacia los jóvenes, pues no ignorándolos más, dándole un lugar que tienen dentro de nuestra congregación, y empezando también a cambiar nuestro pensamiento hacia ellos, de que no solamente pensemos en lo que es la educación de ellos en el hogar. Esto lo quiero dejar bien sentado. Yo creo que esa es la mejor solución para los muchachos que fueran formados en el hogar. No hay mejor lugar. No se trata de una escuela bíblica, no se trata de tener actividades de jóvenes, no se trata de otras cosas. La base de una educación del joven sin duda está en la casa. Así lo dice el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 4. Nos dice el apóstol Pablo que los otros padres debemos de criar en amonestación y disciplina del Señor, no en nuestras costumbres o tradiciones, sino en lo que Dios realmente manda que se debe hacer. No autorizar a nuestro hijo o hija a hacer cosas que la Biblia no autoriza. Esa es la crianza desde pequeños, y bueno, ese tema sería muy amplio, qué significa amonestación y qué significa disciplina hacia nuestros hijos. Pero entendemos que como predicadores tenemos que asumir ese reto que nos está ofreciendo la sociedad, porque pues hoy, como ya dije, ha cambiado mucho. En aquel tiempo, no sé realmente mucho acerca de la historia de los jóvenes de aquel tiempo, pero pues cuando se convirtió Cornelio, nos sorprende mucho cómo se le predicó la palabra a Cornelio, y claro, a todos los que estaban ahí presentes, y se bautizó él y todos los que estaban en su casa. Ojalá nos tocaran pues ese tipo de conversiones hoy en nuestros días, pero es bien difícil. Convertimos al padre y nos saca un ojo convertir a la mamá, nos cuesta un ojo convertir a los hijos, porque no hay una relación estrecha
como antes lo había. El padre se convertía, creían en él, confiaban en él, aceptaban lo que él estaba haciendo, claro, oyeron la palabra, pero como que ya había una base un poquito más sólida de obediencia, de respeto, de integridad, o algunos de ellos pues ya tenían un trasfondo religioso. En el caso de los que eran judíos, pues ya tenían cierto nivel espiritual, y pues claro, llega la palabra, la transformación, y es mucho más sencillo. En nuestros días la juventud está muy desperdigada en ese sentido. Hay muchos jóvenes que no tienen respeto a sus padres, no le obedecen, les gritan, o aún hasta algunos les han golpeado, no tienen esta educación moral que pudiéramos nosotros esperar de la juventud. En general, los jóvenes han empezado a actuar de una manera más libre en muchos sentidos, y hay una mayor independencia hacia los padres. Ya desde los 12, 14, 16 años andan afuera, toman decisiones libres e independientes. Entonces, por eso hablamos de que es un reto muy fuerte para un predicador, pues tener a una familia cristiana en todos los sentidos, o aún tener jóvenes que sean cristianos en todos los sentidos, porque ya vienen con un trasfondo muy difícil de trabajar. Es muy duro poder trabajar con los jóvenes que tienen esta actitud, porque cuando aceptan al Señor, algunos de ellos hoy en día pues ya lo hacen hasta sin que sus padres estén en la iglesia. O sea, yo en mi caso tengo muchos jóvenes y sus padres están afuera. Tenemos los jóvenes adentro y podemos trabajar con ellos, pero los padres no están dentro de la congregación. Tan así ha cambiado la sociedad que bueno, esto es ya distinto. Los jóvenes no tienen que depender de los padres para estar en la congregación o tomar decisiones difíciles. Entonces, bueno, si hoy le damos la importancia a este tema, le estoy seguro que habrá grandes beneficios en su ministerio y también en su congregación. Si nosotros trabajamos correctamente en la formación de nuestros jóvenes, pues estamos asegurando un futuro inmediato hacia nuestra iglesia. Es muy triste que la mayoría de las congregaciones, pues estamos metiendo gente y acá se nos están saliendo, y metemos y se nos están saliendo, porque no hay un seguimiento a cada uno de los miembros según sus necesidades específicas para poder mantener esa congregación y que los jóvenes puedan desarrollarse hasta llegar a formar un matrimonio cristiano, que pudieran ellos después tener como padres cristianos una educación correcta hacia sus hijos, y ahora sí iniciar un ciclo bíblico de formación donde ellos ya tuvieron su oportunidad de ser restaurados de una sociedad liberal a tener ahora ya una cristiandad sólida, donde ya ellos se van a encargar de sus propios hijos y van a poder formarse en la iglesia de una manera más correcta. Pero hoy en día, pues a la mayoría de nosotros nos toca iniciar ese ciclo, de empezar, aunque ya tenemos muchos años en México, quién sabe desde cuándo pudiéramos ya haber tenido este ciclo terminado. Pero bueno, lamentablemente no se ha trabajado apropiadamente con la mayoría de los jóvenes y se siguen perdiendo. Los jóvenes, si usted le da la importancia suficiente, va a descubrir en ellos una fuerza que a lo mejor no hay en los adultos, un ánimo que no hay en los adultos, deseo de poder hacer actividades, de poder participar en lo que usted le proponga. Usted puede ver cómo su crecimiento se desarrolla y tienen la mente más abierta que las personas adultas para poder trabajar en la obra del Señor. Ellos pueden llegar a enseñar y pueden llegar a evangelizar, como dijimos, porque ha cambiado ya los tiempos. Ahora al joven de alguna manera se considera que tiene más herramientas, más manera de crecer, y los adultos muchas veces se han dejado también de lado esa parte de la capacitación, de crecimiento, de madurez. Algo está pasando en ese aspecto, pero cuando menos podemos trabajar con los jóvenes para tener generaciones fuertes en el futuro y nuestra congregación pueda lograr tener un buen inicio, un buen ciclo, un buen desarrollo hacia el crecimiento. Bueno, si hoy con esto entendemos la importancia de trabajar con los muchachos y que usted pueda entender que esto es algo necesario y bueno, entonces esto es la forma en la que yo trabajaría con ellos y cómo a mí me ha funcionado al menos este aspecto. Y yo sé muy bien que no es un tema que podemos decir doctrinal, porque no esto que voy a decir es la doctrina y así se tiene que hacer de esa manera. Es simplemente un método, como se ha hablado hoy en varias opciones. Tenemos oportunidad de elegir conforme las necesidades de nuestra congregación, el tipo de muchachos que tengamos, pero en general a mí me ha funcionado y me ha servido desarrollarlo como hoy se los voy a presentar. Lo primero que hay que hacer es identificarlos. Tenemos que ver cuáles son los jóvenes de nuestra congregación y tiene que tratar de ubicar ya sea sus edades o también sus grados de madurez y sus distintas necesidades. No es lo mismo tener a un jovencito de 12 años que uno de 18 años,
y pretender trabajar de la misma manera con ellos. Los de 18, 20, 21 años no van a soportar, si están en un nivel espiritual bajo, no van a soportar el mismo trato que a un joven de 12 años. Y lo mismo, si usted habla con los de 12, 14 años, sus necesidades espirituales son muy diferentes, sus tentaciones son muy distintas y también su conocimiento pues muy diferente. Entonces se necesita primero hacer este sondeo, este reconocimiento de los jóvenes que están en nuestra congregación. También pues en vida de poder ayudarles verdaderamente en su crecimiento, es trabajar en su fe y no solamente en prohibirles cosas. Una de las cosas que yo agradezco mucho a mi papá, que él conmigo al menos así lo trabajó él no fue prohibitivo conmigo, no fue estricto de decir no hagas esto, no hagas el otro, no hagas acá y fuera allá y una reprensión o un regaño o golpe que nunca nos ha pegado a ninguno de nosotros, pero algo que nos inculcó bien fue la conciencia. Porque nosotros actuábamos mal y casi al momento me dijo esto no se debe hacer, mira esto va a suceder, mira esto va a pasar acá, y aún así yo tenía la libertad de poder actuar, y como jóvenes a veces la usamos de una manera incorrecta, pero todos nos equivocamos, ni modo de que no haya persona que no peque, todos cometemos errores y pecamos, pero tengo el conocimiento en mi cabeza para saber que cuando estoy en esta acción puedo tomar una decisión más sabia. Pero si tú solamente le restringes, sin darle una motivación, solamente le prohíbes, sin poder ayudarle verdaderamente a que elija, él solamente va a esperar a que tú te voltees para que él pueda actuar de una manera libre, porque nunca realmente trabajamos en su conciencia, solamente lo que hicimos fue castigar, golpear, regañar, señalar o criticar. Entonces, como predicadores, ojalá que tengamos esto también en mente, hay que trabajar en la fe de los jóvenes, a decirles por qué estamos ahí, cuál es la necesidad de servir a Dios, las consecuencias de fallarle a nuestro Dios, lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Con cosas positivas les aseguro que van a aumentar más su fe para que Él pueda tomar decisiones más inteligentes, porque si va a caer una vez o dos, pero eso es lo que no aceptamos como predicadores, que si va a caer una vez, no quiero que caiga ni una vez, pero va a caer cuando no esté su presente, porque simplemente los jóvenes buscan la manera de expresarse. Pero es solamente mi opinión en cuanto a ese método. Debemos nosotros tratar de lograr, como ya dijimos, crecer su conciencia, que eso para mí es lo más importante en un muchacho, que él pueda elegir de una manera más sabia. Si usted conoce sus necesidades y sus distintos niveles, puede trabajar, como ya dijimos, de una manera también inteligente, buscando diferentes métodos. Qué padre sería o qué bonito sería que todos aprendiéramos igualito desde una predicación en el púlpito. Sería lo ideal. Pero ustedes pueden ver en muchos lugares, y esto es muy común, en otros donde no hay mucho respeto, pero están predicando y los jóvenes están atrasito, escondidos por ahí, trabajando con el celular, o simplemente no les interesa el tema no les llama la atención lo que se está presentando. Y aún los adultos podemos estar muy distraídos en muchas cosas, pero la mayoría de las veces es porque el tema no está enfocado hacia la necesidad espiritual que en este momento está viviendo. Si solamente hablamos de temas generales o como digamos prohibitivos, el joven podemos perder su atención. Entonces la predicación es excelente y buena, pero hay que agregarle algo más. Hay que visitarlos, hay que trabajar con ellos en lo personal. Debemos buscar manera de trabajar individualmente, ya sea a través de grupos con los muchachos, juntarlos por edades, o simplemente animarlos a poder estudiar entre ellos, o también convivencias que son indispensables, pero con un propósito espiritual. La convivencia por sí sola no funciona. Yo también pasé por ahí, donde solamente les das convivencia y el día que no hay convivencia no tienen deseos de ir, porque no nada más querían en el parque o solamente querían jugar fútbol o pasarla bien. Pero se necesita que la convivencia sea enfocada hacia lo espiritual, para que ellos puedan ir entendiendo la importancia de convivir y al mismo tiempo aprender. Como predicador tienes que buscar métodos para que ellos puedan tratar de aprender más. Debemos también aprender a escuchar un poquito. Esto es lo mismo que los padres se les aconseja, aprender a oír y a comprender. Un joven puede contarnos sus aflicciones, sus necesidades, y tenemos que escuchar antes que regañar, antes que disciplinar. Tenemos que escuchar y saber que los jóvenes son jóvenes cristianos débiles que se están formando. Y debemos de verlos de esa manera, están en formación. No esperemos un nivel espiritual en la mayoría de ellos que no hay. En su casa no hay estudios, en su casa no hay ánimo para trabajar, el padre miente, la madre se pelea con el padre. Muchos de los muchachos están pasando experiencias muy difíciles a nivel espiritual porque no tienen el ejemplo bueno en su casa.
y muchas de las veces dentro de la iglesia tampoco tiene un apoyo para poder encontrar una guía hacia qué es lo que él tiene que hacer. Entonces tenemos que aprender a oír y a saber que bueno, ellos están de entrada pues expuestos a pecados que son propios de su edad, pero que todos pasamos por ellas. Todos hemos pasado por esas situaciones, a todos alguna vez nos gustó tener el pelo largo, a todos alguna vez nos gustó tener rayitos, o no sé si solo a mí, pero alguna vez me pinté rayitos en la cabeza, y me acuerdo del hermano Juan alguna vez me llamó y me explicó, bueno, pues que eso no era una buena imagen para nosotros, y a mí se me hizo muy normal ir a la peluquería y nada más me sacaron los chonguitos, me lo pintaron y ya sentía que se veía bien, pero pues hoy no lo haría ni de chiste, pero muchos jóvenes pues pasan por una rachita similar, en la que quieren imitar a sus amigos, quieren imitar a los compañeros de la escuela. Bueno, es una racha que hay que sobrellevar como Dios nos dé a entender, tratando de ayudar de la mejor manera a que ellos puedan salir adelante. Es muy difícil que tengas a jóvenes, yo sí conozco a jóvenes que son pues casi perfectos desde el comienzo, ¿verdad? Que no les pasa ese tipo de tentaciones o dificultades y se mantienen así hasta el crecimiento, pero la mayoría, como seres humanos, pues todos pasamos por esa situación, todos cometemos pecados y se necesita un poquito más de comprensión en cómo manejar la condición espiritual de nuestros jóvenes. Y bueno, el papel del padre es muy importante. Si usted sabe que sus padres están en la iglesia, debe pues involucrarlos en su crecimiento, en su desarrollo. Tiene que descubrir también cuáles son las cosas que le afectan al muchacho. Le pueden afectar, como dijimos, los pleitos entre ellos, o que los padres casi no quieren ir al culto, o llegan tarde, o no participan mucho en las actividades. Pues hay que hablar con ellos, hacerles ver lo importante que es que ellos sean un ejemplo para sus muchachos, y también ver que les estamos ayudando. Porque bueno, de verdad que a mí me ha tocado experiencias muy complicadas, donde los jóvenes trabajo con ellos, les digo esto no se debe hacer, y trabajamos con ellos explicándolo y lo aceptan, y después viene la tentación natural de los jóvenes de querer hacer eso, y el padre les da permiso, o la madre les da permiso, ya sea del noviazgo mixto, de ir a una fiesta, de participar en algo que no deben. Y es bien complicado para uno, o sea, el trabajo se echa a perder cuando el padre o la madre no están en la misma sintonía que nosotros, que no están pensando de la misma manera que nosotros. Entonces se necesita hacer equipo con ellos, con los que pueden, ¿verdad? Con los que están dentro de la iglesia, hay que trabajar con ellos, que tratemos de pues ayudar para que tengamos un mismo objetivo y podamos cooperar, invertir en su educación. Si se necesita invertir dinero, pues hay que hacerlo, pagarles un viaje para que vengan a estas reuniones de jóvenes, o allá mismo en las congregaciones. A veces no quieren ni tomar tiempo para llevarlos, sí los llevan al karate o a la escuela o a todos lugares, pero tomar tiempo para llevarlo a que estudie, o para dedicarse en alguna manera a trabajar con ellos en la semana, con estudios, con su propia familia, pues les pesan mucho los padres. Entonces hay que buscar la manera de motivarlos. No siempre van a responder igual, pero usted como predicador pues tiene que hacer su parte al activarlos. También es importante que involucre a los jóvenes en su desarrollo. No nada más es que usted invierte en ellos, tiene que retroalimentarse con ellos para permitir que ellos puedan aceptar lo que están haciendo, que puedan involucrarse en su propia crecimiento espiritual, a través de dejarles tareas de investigación, a través de que se enseñen a exponer pequeños mensajitos entre ellos. Una tarea que a mí me funcionó bastante fue juntar a los muchachos y ellos mismos escogieron los temas, que el Facebook, que la música, que el cine, y empezaron ellos a dar las dudas que ellos tenían. Bueno, sacamos una tombolita y cada joven lo escogió y investigó a su nivel y a su manera el tema. Entonces en una oportunidad nos reunimos en las casas de los jóvenes y ellos pues daban lo que ellos entendían sobre el tema, opinaban todos, y al final pues ya yo daba pues lo que estaba sesgado, pues ya lo corregíamos, y lo que estaba bien, pues alentábamos al muchacho en lo que estaba haciendo. Pero les ayudaba mucho ellos mismos decir, esto no se debe hacer, porque ellos estaban investigando y se dieron cuenta por su propia investigación que ellos debían de actuar de una manera diferente. Entonces, bueno, hay que involucrar a los muchachos en su desarrollo, dedicándoles tiempo. Aquí, bueno, en la parte de cómo hacerlo, esto es lo difícil, ¿verdad? Porque está hasta aquí muy bien, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Si los jóvenes no me escuchan, los jóvenes no me siguen, los jóvenes no quieren que yo vaya, a veces ya a mí me pesa que ya me vean como hermano grande, señor, o ya una persona pues diferente de ellos, son jóvenes de 12, 14, 18 años y casi no me quieren ya involucrar en muchas de sus actividades, y fútbol menos, ya ni siquiera podemos correr, nos cuesta mucho trabajo participar en eso, pero bueno, es importante conseguir, si no nosotros, un líder que tenga ese feeling con los jóvenes, que tenga esa afinidad con los jóvenes, pero no necesariamente un joven entre ellos. Es algo que a veces hemos cometido el error de poner a un joven de líder que apenas está empezando, que tiene también debilidades, que también se apachurra, que también si no le hacen caso los demás se debilita, que si no lo aceptan sus ideas puede afectarle. Entonces normalmente el que está al frente de esta situación pues debe ser alguien que ya tenga un poquito de madurez. Puede ser un joven muy maduro y está bien si tiene ya la capacidad de hacerlo, pero es bueno también que pues sea una persona que puede llamarlos, que puede reunirse, que los convoca y le hacen caso en ese aspecto. Tenemos que buscar a alguien que nos ayude con esa tarea. Bueno, las actividades deben ser buscando la relación entre ellos, que se puedan conocer, que podamos hacer que ellos se frecuenten entre ellos, que haya una amistad entre los jóvenes para que ellos puedan llamarse, puedan salir juntos, puedan decidir ir a un parque por su cuenta. Es muy bonito cuando ya la amistad de ellos pues ha crecido, como muchos de nosotros como jóvenes de la primera generación, que tenemos a Johnny, tenemos por acá a Jonah, a los hermanos Rodríguez Jr. o terceros y cuartos, que tenemos entre nosotros, y que bueno, convivimos muy bien y que hoy nos frecuentamos aún más allá de las mismas reuniones. Entonces es una amistad que ha crecido por muchos años, y eso sería muy bueno también trabajarlo con nuestros jóvenes, para que ellos se animen, que vayan a la iglesia con gusto, que llegan y platican y hablan de películas, hablan de los cómics, hablan de fútbol, y entre ellos pues también poco a poco hablan también de necesidades espirituales entre ellos. Bueno, el predicador debe trabajar, invertir tiempo en ellos, pero en sus necesidades, como ya dijimos, específicas. Una de las cosas de juntarlos, no se trata nada más de decir el sábado nos vamos a juntar en la casa de fulanito, todo eso digamos en obra personal, usted lo puede invitar a sus muchachos por fuera de la iglesia, no estoy diciendo que se anuncie, pero podemos trabajar con los muchachos, animarlos a que ellos vayan a la casa de un joven, juntarse de esa manera, pero si nada más lo hace y no tiene una meta específica muy bien, pues rápidamente se va a caer ese plan, porque los jóvenes quieren actividades, y si vamos y nada más estamos ahí leyendo un texto, o nada más no hayamos ni qué decir, estamos todos serios ahí, pues a ellos les cuesta mucho trabajo si no hay una fluidez en ese sentido. La próxima reunión les va a costar trabajo ir. Necesitamos tener bien diseñado el propósito de nuestra reunión. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? ¿Para qué los estoy juntando? ¿Voy a trabajar en su conducta? ¿O voy a trabajar en su palabra? En las palabras que dicen, voy a trabajar en cómo alimentan su vida espiritual, voy a trabajar en su conocimiento bíblico, quizá en doctrina, en que puedan aprender, voy a trabajar en las responsabilidades de la congregación, ya sea el canto, la oración o los elementos que se tenga que usar, o voy a trabajar en los papeles del hogar, hablarle de como hijo, cómo debe comportarse, como hermano, cómo debe comportarse, como familiar, como vecino o cualquier área en la que él se desempeñe. Debemos pensar cómo se relaciona con el mundo, con sus amistades, en el trabajo o en la escuela, o los noviazgos que son permitidos conforme a la palabra de Dios, a tener una razón específica de lo que vamos a hacer, o a un evangelismo, que también muchos muchachos son muy hábiles para eso. Si usted trabaja con ellos, ellos son imanes para muchos otros jóvenes. Cuando hay actividades de este tipo, invitan a sus amigos, invitan a sus primos, invitan a sus parientes, y esa es una buena forma de trabajar también en la evangelización, trayendo a otros jóvenes a la congregación. Y bueno, pues también buscar la manera de hacerlos crecer en los ministerios de la iglesia, en este caso a los varones, que es muy importante también trabajar con ellos, ya que la herramienta, como ya dijimos, pues muchas veces no está en el hogar y solamente como predicadores, pues hay que ir luchando por hacerles crecer en este nivel espiritual. Ya para finalizar, ¿cómo podemos desarrollar el potencial? En el punto 2 hablamos del trabajo, cómo trabajar con ellos. Pero cuando estamos ahí, hablaba nuestro hermano José, me gustó mucho cómo él describió a un joven que tiene ese deseo.
que dice, se comen los temas, el fuego le quema por dentro, y sí es muy identificable cuando un joven tiene talento, sí es muy identificable cuando alguien tiene la habilidad para hacer algo dentro de las personas, es el que siempre está ahí presente, es el que te hace caso en todas las tareas, es el que te escucha con atención cuando le estás diciendo algo, es el que quiere participar, involucrarse en cualquier actividad que presentes. Como predicador debes de estar muy atento a este tipo de personas. A todos se les capacita de una manera general. Todos los jóvenes deben saber cantar, orar, o darle su curso de homilética para que puedan llegar a aprender a predicar, aunque sea un tema sencillo. Todo el mundo tiene que conocer estas responsabilidades, porque como varones, pues Dios nos ha dado el privilegio de poder dirigir los actos de oración. Tiene que saber hacerlo. Se puede presentar la necesidad, pero entre los que están ahí siempre hay quien destaca, siempre quien canta mejor, o siempre quien tiene una mejor forma de orar, quien no se atora, quien sabe qué decir y qué palabras en cualquier clase de oración, o también en los actos de la cena, quien no nada más lee el texto y reparte la cena, sino dice 2 o 3 palabritas extra. En la ofrenda dice lo mismo, en su predicación lo vemos un poquito más confiado. Hay cositas que nos hacen ver que estamos ante un potencial importante y debemos trabajar con ellos de una manera personal. Debemos trabajar con ellos de manera personal. Se dieron los ejemplos hoy de Timoteo en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Este joven, el cual pues venía de su madre, que era cristiana, en el cual tenía una buena reputación, claro, en su familia, en la iglesia y en los hermanos en general. Entonces el apóstol Pablo, cuando lo identifica, pues le dedica ese tiempo especial al invocarlo o al permitirle que le acompañe dentro de su viaje. Y sabemos que, bueno, al principio solamente le acompañaba. ¿Cuánto habrá aprendido Timoteo en tantos viajes, en tantas pláticas, en tantas actividades que hicieron? Estar viendo al apóstol Pablo, pues cómo predicaba la palabra de Dios, o los consejos que le daba, o cuando escribía las cartas. No sabemos realmente la capacitación, pero vemos el resultado de ella. Vemos a un Timoteo al cual se le pudo encargar una tarea grande, que él pudiera buscar a otros también para que ellos pudieran enseñar la palabra de nuestro Dios. Así que como predicadores es importante que trabaje de una manera personal, crear metas y reconocer la importancia de que el joven tiene que estar apto para lo que estás decidiendo. A veces nada más porque nos cae bien o sentimos que tiene algo de talento y le damos oportunidades que no está preparado para hacerlo. Muchas veces se han echado a perder muchachos al ponerlos a predicar de una manera precipitada, o se echa a perder también pues el hecho de abaratar, como ya se ha dicho en estos días también, los actos de adoración, que cualquiera puede cantar o cualquiera puede orar, y después cuesta mucho trabajo corregir ese tipo de acciones. Se necesita tener esta impresión de que la persona tenga el talento de verdad y sea idóneo para esa labor. En 2 Timoteo 2:2 así se le dijo, que debe buscar hombres idóneos para esa tarea. Entonces, como predicador, pues no abarate el trabajo del Señor. Les enseña a todos, pero pongan una varita alta a los que están desarrollando su potencial. Busque la manera de que ellos también se motiven a dar un poquito más en su predicación, o en los cantos, o en cualquier acto que usted quiera decir. De esa manera es a través de que ellos vean la importancia de darle, digamos, un nivel a cada uno de estos actos, que no cualquiera va a desarrollar eso, sino los que se esfuerzan de verdad pueden alcanzar cualquiera de estas metas. En la Biblia pues hay distintas formas de verlas, como ya sabemos, a través de los ejemplos. No hay ejemplo bíblico para una escuela bíblica, y lo entendemos que como ministerio de la iglesia no. La iglesia no puede organizar una iglesia bíblica, digamos a nivel congregacional, pero pues sí encontramos métodos como el discipulado. El discipulado es en este caso lo que se hizo con Timoteo y lo que se hizo con Tito. Este es un método bíblico para desarrollar al joven, en el cual pues si trabajamos de una manera pues celosa con ellos, de una manera pues constante con ellos, vamos a poder pues alimentarlos de una manera más rápida. Claro, esto requiere inversión de tiempo, requiere mucho esfuerzo, requiere gasto económico también y mucha dedicación, estar batallando también, porque bueno, muchas veces hay que soportar, digamos, sus debilidades, sus fallas, empezarlo a animar, a trabajar. Se requiere su esfuerzo, pero si usted lo logra, va a tener un gran colaborador en su congregación. A veces hay muchos celos, a veces tenemos miedo de que un joven nos vaya a tumbar nuestra posición, tenemos temor de que este joven sea más hábil que yo para predicar la palabra, y ahora pues los hermanos prefieran que el joven predique antes que nosotros.
Y sí ha pasado, los jóvenes pueden desarrollar pues más rápido sus habilidades y en ocasiones el predicador pues no quiere hacer esto. Entonces muchas de las veces perdemos grandes potenciales también por el prejuicio o el temor a involucrarlo. Si usted como predicador ve a un joven con estas características, pues trabaje sabiamente con él, madúrelo, trabájelo, no le dé responsabilidades que lo puedan quebrar rápidamente. Se necesita ir llevándolo poco a poco en un proceso de maduración para que él pueda responsabilizarse de ciertas tareas. Le encargamos ciertos trabajos, a una pequeña visita de ánimo, no luego con un hermano que siempre cuenta problemas, podemos ir con alguien que sabe que se va a venir animado de ese lugar, pequeños trabajitos que pueda de alguna manera el joven pues alentarse. Y claro, antes pues estuvo con nosotros, ¿verdad? Antes de eso nos acompañó a estudios, nos acompañó también a visitas, nos acompañó a evangelizar, nos acompañó al trabajo que hacemos cada día como predicadores. Esto lo hace madurar de una manera más rápida si usted le enseña pues con las motivaciones correctas. En nuestra profesión es muy difícil porque sabemos que no podemos ofrecer un salario. Ojalá que esa fuera una forma fácil de decir, no, pues vamos a ser predicadores, pero no se puede porque no hay la economía para animar a los jóvenes por este medio, y cometeríamos un error, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de que es una motivación incorrecta cuando se quiere que un joven pues se capacite para ser predicador y para recibir un sostenimiento. La motivación para el joven debe ser la correcta, lo hacemos para el Señor. Estamos trabajando por la salvación de nuestra alma, y esto sabemos que requiere humildad, requiere sacrificio y requiere también pues que nos superemos cada día. Animar al muchacho que cuando nadie le responda, me pasó a mí con algunos jóvenes que traté de ponerlos en una posición de liderazgo, de que bueno, tú encárgate de animarlos. Él los invitaba y no le hacían caso y ya no quería hacer ese tipo de invitaciones. Entonces, bueno, me doy cuenta que no funciona como líder, no tiene ese carisma, y para empezar, y tampoco tiene el espíritu de aguante, de sacrificio, porque el líder sabe que va a soportar rechazos, sabe que aún tiene que hacer el trabajo solo. El líder sabe que muchas de las veces pues requiere doble esfuerzo o 3 o 4 intentos para que algo apenas empiece a funcionar. Entonces hay que motivarlo correctamente al joven en la humildad, en el sacrificio, para que él pueda crecer correctamente dentro de la congregación, y siempre humilde en las cuestiones del conocimiento de la palabra de Dios y de las habilidades que ya está desarrollando, premiando sus logros, reconociendo sus avances en la congregación, dándole el lugar que tiene este joven o esta persona que estamos capacitando, a través también de actividades o darle ciertas responsabilidades, y también de reprenderlo cuando llegue a ser necesario. Entonces, bueno, pues este es de una manera general. Yo sé que si hay preguntas o comentarios se puede dar más especificaciones de cada una de estas áreas, pero en general es como yo te he trabajado con los muchachos, y yo que ha sido, pues para mí al menos, de gran beneficio en mi congregación.